de tu experiencia musical combinada con tu actividad profesional como ingeniero, has tenido oportunidad de incursionar en muchísimos espacios diversos entre sí. Menciono, por ejemplo, que te hayan invitado para musicalizar series de televisión, componer obras de teatro musical, incluso participar en esas producciones, las orquestas bailables, como el caso de la agrupación, el conjunto de ingeniería y la agrupación de música bailable 220. ¿Cómo fue esto que de pronto dijiste, bueno, quiero constituir un ensamble instrumental y particularmente un trío con esta instrumentación? Bueno, la música venezolana para mí ha sido una pasión muy importante. Pues, yo me vine, pues, afortunadamente nací en una familia muy musical y muy amante, pues, de la música venezolana. También veía, estaba escuchando mucho los tríos que se han formado en Venezuela, de piano, cuatro y contrabajo, donde el piano liderizaba la parte, era la parte más importante, y el cuatro y el contrabajo se limitaban simplemente a acompañarlo, a acompañar al pianista. Y yo dije, oye, nosotros podemos hacer algo un poco más concertante, donde haya un diálogo entre los tres instrumentos. Algo así como una música de cámara, pero sin llegar pues a esas complejidades pues que es lo que es la música de cámara. Entonces, dije, vamos a hacer un trío. Llamé a mi sobrino, Carlos Enrique Herrera, que es también ingeniero, y él a su vez me presentó a otro ingeniero, se llama Gilberto Barreto, que es un gran cuatrista y un gran mandolista. Y entonces formamos el trío. Casualmente los tres somos ingenieros que hemos sabido pues combinar la parte musical con la parte profesional de una manera, yo creo, pues excelente. Y así se formó el trío. El trío, hay un diálogo pues, entre los instrumentos. Y otra característica del trío que le quise dar es que las composiciones son originales. O sea, tocar una pieza que ya la ha tocado otra persona, no sé, las comparaciones son muy chocantes. Y entonces no quería hacer que se hicieran comparaciones. Y además, pues por supuesto, si yo soy compositor, yo quiero dar por mis composiciones. Esto es lo más elemental de un compositor. Y entonces así se formó el Después que trío. tienen esta experiencia de grabar clásicos a la venezolana, que ya como trío se acoplan muy bien, y que, bueno, eso permitió conocer una nueva sonoridad de toda esa gama de repertorio que ya habías compuesto previamente a la conformación del trío. Eh, ¿Cómo fue esta nueva idea de crear un disco, de producir un disco solo con obras inspiradas en los grandes compositores de la música académica? La música venezolana ha sido estilizada desde que Aldemaro Romero hizo su dinero en Caracas en los años 50, o sea, haciéndole arreglos tipo al estilo clásico, sinfónicos. El caso contrario de que agarres tu música clásica y la acompañes con ritmo venezolano, nunca se había hecho. Yo dije, bueno, pero vamos a hacer lo siguiente. La música venezolana es tan versátil, Venezuela es uno de los países que tiene más versatilidad en su música. Bueno, joropo, valse, merengue, gaita, calipso, bueno, imaginable pues el alcance que tú puedes hacer con los ritmos venezolanos. Y entonces agarré y digo, pues bueno, vamos a agarrar los obras de los grandes compositores, y lo acompañamos con simplemente lo que le hacemos un acompañamiento tipo venezolano. Y así surge un back, acompañado con un valse y joropo, sale un piezonca acompañado con una gaita. Eso sí, lo importante aquí es que no se desfigura en absoluto la obra de esos genios de la composición. Eso en música se llama urtext, que es que se toca apegado al original, apegado al original. Y
la idea también es que los venezolanos amamos la música venezolana, pero muchos no han tenido la oportunidad de conocer o de apreciar la música clásica. Así también hay muchos clasicistas, muchos amantes de la música clásica, que no se han dado la oportunidad de apreciar, ¿ya?, el valor y la riqueza de nuestra música venezolana. Entonces, hacia esos dos sectores está dirigido el disco. El, el, el disco, la característica más importante del disco, como ya lo dije, es la parte de urtext. Este, no, ahí Sí, bueno, ya. y eso nos lleva también, hablando de Urtext, nos lleva a ese término tan interesante que aparece bien descrito en la presentación del disco Clásicos de la Venezolana hecha por el maestro Aldemaro Romero. Y luego de ese tiempo, esa hermosa valoración que hizo, ese aprecio, respeto al trabajo que ha hecho el trío, específicamente con esta segunda producción discográfica, cómo llegan luego al tercer disco, Valdemaro, a hacer este homenaje al maestro Aldemaro Romero. Bueno, yo soy un gran admirador de Alejandro Romero. Para mí es un músico que se sale pues de este mundo. Pues. Ya salió pues de este mundo, pero su obra quedará, su obra clásica, su obra venezolana, su obra popular, gran admiración por parte mía. Y por supuesto, él tuvo la gentileza de escribir una reseña para para el disco El Clásico de la Venezolana, donde él hace hincapié que se respeta la obra original de los grandes compositores o sea, con el tema de Urd. Y entonces le compuse un joropo en Onda Nueva, que le puse el título de Paldemado. Desgraciadamente, él no llegó a oír esta composición mía, porque murió pues, antes de y incluimos en este disco, son composiciones mías, pero incluimos dos temas de él, que es su famoso valse Quintanauco y el otro valse que se llama el tema de amor, que él le compuso a la música, él compuso a la epopeya de Bolívar, la película La epopeya de Bolívar. Y también se incluye en este CD algunas piezas de corte clásico, como son el calipso vaquiano, como son el joropo del minuto. El calipso vaquiano está hecho en base al preludio en do menor de Juan Sebastián Bach. Y el joropo del minuto, pues, hace referencia al vals de minuto de Frédéric Chopin. Este, hay valses de estilo clásico y pues y música variada. Y entonces quisimos ponerle al disco el título de la principal pieza. Y si el disco se llama Paldemaro. Bien, bueno, Gilberto, cuéntanos con todo esto que acabo de mencionar en la presentación, conociendo, bueno, tu actividad profesional principal es la ingeniería. Sin embargo, la música es algo, bueno, de lo que has vivido intensamente. Esta experiencia con el trío Juan José Herrera, ¿cómo te ha enriquecido a ti en el ámbito artístico? Bueno, a mí me encantó muchísimo primero me pareció un privilegio, ¿no? Que de repente un maestro como Juan José un buen día llamara a mi casa y me dijera, mira, ¿quieres participar en un pequeño grupo que quiero hacer para seguir divulgando mi obra, la obra de él, de Juan José, de composiciones, de valses, de joropos y diferentes manifestaciones venezolanas? Y entonces, bueno, me pareció
fabuloso, evidentemente, porque por dos aspectos. Uno, que yo me me reincorporaba a la música, porque yo tuve varios periodos en los cuales no hacía nada de música, solamente me dedicaba a la ingeniería y solamente a las cosas familiares, fundamentalmente en las fiestas navideñas, que bueno, principalmente yo me autodefino como aguinaldero. Siempre fue la manifestación musical que más me llamaba la atención y me llena y me llenaba, ¿okay? El tema de los aguinaldos. Entonces, eso fue uno de los aspectos. El otro aspecto que me gustó muchísimo de la experiencia con el trío es que, a pesar de que Juan José era bastante preciso en sus composiciones y en las partituras tenían prácticamente todo indicado, tampoco eso significaba que fuese totalmente rígido. Entonces, había oportunidad para la creatividad y inclusive en algunas piezas está bien definido. Mira, aquí en esta zona realmente puedes hacer lo que te parezca en tales compases, etcétera, etcétera. Entonces sí que realmente era muy agradable, muy sabroso tocar con el trío, porque una vez que comenzamos a amalgamar y a conocernos, bueno, era un placer, no solamente en los conciertos, porque los conciertos eran para mí son lo más traumático, pero los ensayos eran espectaculares, o sea, era como que la gloria estar en los ensayos. Y yo diría que esos son los aspectos más relevantes de la experiencia. Por supuesto, los conciertos, el estrés, y aunque fuese muy, la única gira larga que hicimos, la hicimos por Norteamérica, fue una gira muy interesante. Entonces, eso es lo que pudiera decir respecto a los aspectos de que fueron relevantes con el trío. Dentro del todo el repertorio que está grabado bueno, de lo cual conservamos memoria en estas 3 producciones discográficas, de las cuales hicimos esta selección para hacer la antología de solo 16 temas, de un poco más de 30 que grabó el trío Juan José Herrera. Hay 2 que, bueno, siempre me conectan directamente con tu trabajo, tú como protagonista de esos temas, en el caso del Calipso Baquiano y el caso de la bandolera con San Rafael. Ok, claro, puedo hablar unos aspectos bien interesantes sobre esos temas. Uno, que primero la deferencia de Juan José. Una vez que él se da cuenta de que de alguna manera ejecutó algo de la bandola llanera, él decide que, bueno, mira, vamos a hacer algo para el trío, pero de manera que tú seas el principal protagonista. Y entonces diseñó una pieza que, si bien es cierto, tiene el elemento folclórico tradicional, que ya es el golpe llanero, y yo diría que llanero guayanés, aunque me caigan encima los ortodoxos, porque nosotros hemos adoptado los guayaneses el golpe de San Rafael. Es algo muy popular entre nosotros los guayaneses, sobre todo porque, bueno, ya sabemos, es un santo que lo tildan de pescador y hay muchas composiciones sobre San Rafael relacionadas con la pesca en el río Orinoco. ¿Okay? Entonces, por eso es que nosotros los guayaneses nos encanta mucho ese golpe llanero. Bien, a pesar de que existe ese elemento folclórico que tiene su estructura armónica fija, de todas maneras la creatividad de Juan José se expresa en la primera parte de la pieza y de paso luego hace una pequeña variación de donde le cambia la tonalidad al golpe típico y entonces se vuelve un poquito más interesante, ¿eh? El tema de esa pieza. Por supuesto, hay unos pequeños elementos de dificultad técnica, pero
bien controlados para amalgamar con el trío, cero problemas con eso. De todas maneras, también había una partecita donde se podía ya hacer un poquito más bueno, de creatividad, lo que saliera, ¿no? Lo que saliera en los momentos. Es posible que en los conciertos la cosa fuese inclusive a veces mucho más fluida. En las grabaciones a veces, bueno, las grabaciones quedan como quedaron. ¿Qué? Porque tienen un tiempo finito de nosotros estar en el estudio. Ese respecto a Bandolera con San Rafael. Respecto al calipso vaquiano, es otro aspecto bien interesante, porque primero la conjugación de la parte académica, relacionada con Bach, y la utilización de otro instrumento del típico nuestro del oriente del país, que es la bandola oriental. La bandola oriental está metida allí en el principio y en el fin de la pieza. Entonces, aparte de eso, el otro elemento que también me encanta es el hecho de que fuese un calipso. Nosotros los guayaneses nos encantan los calipsos. El calipso venezolano es nuestro, es guayanés, viene del Callao, y todos nosotros los guayaneses nos encanta la rítmica del calipso. Y sin que Juan José se enterara, en la parte donde él pedía que fuese un poquito el ritmo fuera un poco más lento, yo traté de introducir un poco también otro ritmo bien interesante, que es la guasa guayanesa. La guasa guayanesa es una cosa también poco difundida y tienden a confundirlo a veces por el nombre de guasa con que pudiera ser como la guasa central del país o de otras regiones del país, donde la guasa se parece a un merengue, pero realmente es un merengue venezolano. Pero realmente es un ritmo totalmente único y en todo caso tiene cierta asociación con el calipso. Hay que tener muchísimo cuidado en diferenciar uno con el otro, en saber exactamente cómo se toca el calipso y cómo se toca la guasa. Entonces, algún elemento le quise meter allí cuando Juan José pedía que, mira, vamos a hacerle esta parte más lenta. Entonces, bueno, yo le hice un poquito como si fuese guasa guayanesa y el resto era calipso. Con Carlos Herrera, el contrabajista del trío Juan José Herrera, en este caso también otro ingeniero y bueno, con un background a nivel musical que lo fue preparando para esta oportunidad de tocar con el trío y bueno, incursionar en todo esto de la música popular venezolana, combinada con mucha de la fuente obtenida de la música académica. Carlos fue integrante de la Orquesta Sinfónica de Aragua, donde también tuvo la oportunidad de ser invitado a participar en un ensamble de música venezolana llamado Yacaram, un hepteto que tenía esa combinación también de músicos, instrumentos de la tradición popular, como el caso de la guitarra, el cuatro, y por otra parte los instrumentos sinfónicos, ¿no? En esta ocasión, pues bueno, la oportunidad que te dio Juan José cuando decide conformar el trío, invitarte para ser parte de esta experiencia, cómo fue para ti afrontarla desde otro lugar, al paso del tiempo, y ese receso que te tomaste luego de dedicarte a la ingeniería, cómo fue ese reencuentro y esa nueva etapa musical en tu vida. Bueno, Tina, gracias por la invitación y la oportunidad que me das de reencontrar con la música, nuestra trayectoria del trío, que bueno, tiene ya 20 años. De verdad que se dice fácil, pero de verdad fue un cúmulo de experiencias fantásticas. Y bueno, sí, yo después de venir con una gran experiencia en la parte sinfónica, con la Sinfónica de Aragua,
y años después tuve la oportunidad de participar a la agrupación de Aguinaldos y Punto, una agrupación coral, donde estaba rodeado de grandes músicos y bueno, estuve con el contrabajo, además de cantar, me pude foguear en la parte musical venezolana, lo tradicional. O sea, estamos hablando de que uno se va fogueando con todo lo que es esta mezcla sonora, esos ritmos tradicionales, y aparte es lo que uno lo que llama la famosa guataca, que no se desarrolla tan fácil cuando tú estás arrancando en la parte académica tan técnica ¿cómo se llama? Te estás formando, ¿no? Entonces esa parte, nada, eso fue como decir, un puente idóneo para yo pasarme ahora una nueva etapa con el trío Juan José Herrera, y ahora te encuentras con un piano y un cuatro. Estamos hablando de un piano, un instrumento de una riqueza sonora espléndida, académico, pero técnicamente complejo, con un registro amplio, y un cuatro con una particularidad que se lleva muy, muy bien con el contrabajo. Si tú dijeras que una pareja perfecta está el cuatro y el contrabajo, bueno, cualquier cantante se suma allí. Entonces, el reto estaba en cómo amalgamar esos tres instrumentos. Y el reto del contrabajo también es un tema técnico, ¿no? Porque tienes que pasar ahora a dos tipos de escenarios. El escenario como el pizzicato, estamos hablando de pulsar las cuerdas para darle esa riqueza sonora a nivel tradicional popular. Y la parte de arco, que es la parte que tú sientes como más autóctona del contrabajo de origen, que puedas expresarte a nivel melódico y bueno, y también que las composiciones están hechas para eso, las composiciones de Juan José, que en un primer disco, que es clásicos a la venezolana, salen piezas inéditas en diferentes ritmos, sobre todo valses, joropos, con melodías, bueno, propias, y bueno, fue una buena experiencia, y la primera de tres y de otros conciertos, que bueno, que le dan una riqueza a la agrupación muy particular. No es muy fácil encontrarse esos otros instrumentos en una agrupación, y bueno, allí nosotros supimos sacarle todo el provecho. Una de las cosas que también tenemos como de tipo anecdótico es el reto logístico que implica un contrabajo dentro de una agrupación de las características del trío. Tuvieron en su historia compartida que vivieron en Caracas, bueno, muchísimos conciertos donde tenían que, bueno, trasladar, porque además particularmente sabemos que Carlos tocaba con un contrabajo acústico. Luego tuvieron una invitación para Norteamérica, una gira que tuvieron la oportunidad de tocar en diversas ciudades en Canadá y en los Estados Unidos. Cuéntanos cómo fue ese reto de poder viajar logísticamente, técnicamente, con un contrabajo, qué decisiones tomaron y qué cosas ocurrieron. Bueno, Trina, te traes unos recuerdos que de verdad en esas fechas nos habían contratado para 3 ciudades allá en Canadá y Estados Unidos. Estaba todo casi cuadrado, pero la logística del contrabajo era lo que había que resolver. Indudablemente que no es, si tú piensas que un contrabajo trasladarlo de una ciudad a otra, quizás, bueno, tú hablas de un vehículo, pero si hablas de un viaje al extranjero, montar un contrabajo en un avión, bueno, empiezas a sacar algunas cuentas y no te cuadran muy bien. Entonces tú dices que me voy. Si te cobra la aerolínea $5,000 por trasladar un instrumento de ciudad a ciudad, no te dan los números, ¿verdad? Y bueno, otra opción era alquilar contrabajos en cada una de las ciudades. Pero era otro reto, porque tú con otro instrumento tienes que tener un periodo de adaptación, ¿ves? Entonces, bueno, la solución era adquirir un nuevo instrumento, pero pasarnos a la parte tecnológica. Adquirimos un contrabajo eléctrico, particularmente un contrabajo bastante liviano. Estamos hablando de 3 kilos de peso y un volumen mucho menor. Estamos hablando de un contrabajo de esa enorme masa que bueno, cuesta mucho para desplazar. Estamos hablando
de que en vez de ponerlo en un avión, como un equipaje grande, te lo llevas contigo en el propio avión adentro y bueno, como si fuera un equipaje más. Pero bueno, con todos los cuidados del mundo tienes que hacer eso. Y bueno, lo otro es tratar de adaptarte al nuevo instrumento. Eso fue un reto en muy poco tiempo. Buscarle la mejor sonoridad y que sobre todo que la sonoridad con el arco era la más crítica, que tratar de asemejarla con algunos ajustes de ecualización internos del instrumento y con los otros a nivel de sonido en cada escenario, se pueda lograr también una sonoridad cómoda y que agrade también al público. Recordando parte de las experiencias que se lograron ya ahorita ahí para el recuerdo del trío Juan José Herrera, es significativo también de los tres. Tú tuviste esa experiencia de ser parte de una orquesta sinfónica y bueno, de todas las iniciativas que se dieron mágicamente por el empeño de Juan José, la buena gestión de Juan José, pero también por conseguir buenos aliados, como el caso del maestro Rodolfo Saglimbeni, se logró insertar un concierto donde el trío era la agrupación invitada y se mandó a hacer para la ocasión la Rapsodia para trío y orquesta, hecha con base en el repertorio que ya había tenido el trío grabado. En esta ocasión, pues bueno, ya se inserta en esta programación el concierto. ¿Y cómo fue para ti estar en ese escenario nuevamente con una orquesta sinfónica? ¿Y qué ocurrió allí que te tocó a nivel profesional, a nivel musical y a nivel emocional también? Sí, bueno, imagínate, estar con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, una orquesta de gran trayectoria, con el maestro Rodolfo Saglimbeni, ni que hablar. Gracias a él sido ese concierto bueno, sus gustos, inquietud para que saliera la música del trío de orquesta. De verdad que me trae muchos recuerdos porque, bueno, estar dentro de un escenario rodeado de grandes músicos, como tuve yo en los años 90 con la Orquesta Sinfónica, eh, y bueno, en una obra maestra de arreglos musicales de Petito López, con música de Juan José, y acompañado también por aliados, escuchar a los violonchelos, a los contrabajos detrás tuyo, replicando tus melodías que tú también estás escuchando como solista, de verdad que algo que revive de una manera que te da mucha emoción. Pero más aún es haberme reencontrado con mi profesor, mi mentor principal en muchos años, que fue el maestro Joel Novoa, de la escuela moderna de contrabajistas, bueno, muy reconocido a nivel nacional. Bueno, después de unos cuantos años, después de más de 15 años, me lo reencontré participando en el mismo concierto, en la misma tarima. Y bueno, de verdad que fue un grato recuerdo. Bien, ahora para cerrar, Carlos, regálanos tus preferidos de esta antología que hemos compilado, que es la historia discográfica del trío Juan José Herrera, de estos 16 temas que tenemos ya disponibles en las plataformas digitales. ¿Cuáles son los que quieres compartir con la gente como de tus preferidos? Bueno, difícil decisión, pero tengo mi preferida. Sin lugar a dudas, el Rondola Turca de Mozart, una melodía muy conocida. Sobre todo la tocan los pianistas que se están iniciando a ese nivel intermedio. Y bueno, cuántas melodías hemos escuchado en películas, en conciertos, pero escucharlo en merengue venezolano, y yo lo disfruto mucho tocarlo con el contrabajo. Y los cambios rítmicos que hay en las piezas, la verdad que me gusta muchísimo. Y si pudiera recomendar una segunda y tercera pieza, te hablará del calipso vaquiano, también lo disfruto mucho, y hay una particular que tiene, como decía, un sentimiento que es el despabilado. Despabilado tiene una historia particular del primer disco, que bueno, al momento de grabar había oportunidad de introducir una nueva pieza al disco, porque había espacio para una más. Y ese despabilado nació de una madrugada para otra. No más. Y bueno, está orientada también a que el contrabajo tiene un pequeño protagonismo allí y también
muy sabrosa de tocar. Así que bueno, ahí se las recomiendo y espero que la disfruten. Gracias.